primero que nada, gracias por venir a Interior 403, que es como siempre yo doy la bienvenida a todos los videos. Yo soy Nora de la Cruz, pero en esta ocasión me acompaña Milene Fernández Pintado, que es la autora de Four Non Blondes, y este libro es además el primer libro que estamos editando a partir del proyecto editorial que surge como inquietud desde el canal. Que este es un proyecto que lo que busca es producir libros digitales que puedan circular gratuitamente a todo el mundo. En esta ocasión tenemos como aliado a Bookmate, que ahí es donde está, esa es la plataforma donde está, entonces cualquiera en cualquier país puede encontrar tu libro y leerlo ahí directamente sin tener que pagar una membresía de Bookmate, que eso para mí es fundamental, o sea, que los libros circulen, que se pueda regalar, pero para hacer esto posible, lo que yo hago es la copia física y hay algunas personas que se interesan por tenerlo, lo compran y con lo que se recauda de la venta del libro físico, que es una venta limitada, o sea, no hay ganancia, pues no es así como que de aquí voy a hacer el negocio de mi vida. Recuperar inversión. Eso es simplemente recuperar la inversión y eso es solamente para tener ese dinero guardado para el siguiente libro que se va a editar. Entonces, es así como le estamos intentando dar visibilidad al trabajo de autoras sobre todo, y sobre todo las que pues no parece que tengan por el perfil, por el tipo de cosa que escriben, pues que no están tanto con las modas, ¿no? Y que no No. están tanto con los contactos, con la relación pública, y que de pronto eso hace que se complique. Uno Eso tiene soy cosas que yo. decir, claro, uno tiene cosas que decir, pero de pronto si no estás como que ahí en el medio y en la farándula, pues parece que se pierden, ¿no? Entonces la idea es un poco ir a contracorriente de las tendencias comerciales y darle espacio a autoras y a discursos que su centro no es lo comercial, pero que pueden ofrecer una mirada que también es importante tener, ¿no? Entonces, bueno, primero lo que quisiera que me comentaras, porque yo no sé, o sea, yo como lectora de tu libro también me voy a enterar de eso que me interesa bastante es, pues un poco la biografía de tu libro, o sea, cómo se te ocurre hacerlo, qué vicisitudes pasó, cuántas ediciones ha tenido, si es que ha tenido muchas, cómo le fue, qué tal lo recibieron los lectores, cuál ha sido la biografía de este libro, porque cada libro tiene su carácter, su personalidad, la historia de su vida, pues cuéntanos un poco acerca de este. Bueno, lo primero que te quiero decir es que estoy honradísima de ser la primera de tu proyecto, que es un proyecto generoso, hermoso y necesario. Y a ver, este libro, yo escribo sobre todo cuentos, es una cosa que siempre sale en todas las entrevistas, que si las novelas, que yo digo, bueno, sí, yo escribo novelas casi porque de vez en cuando uno tiene que escribir novelas, Mm. pero yo soy, me defino como una escritora de cuentos. Y ese libro empieza por un cuento por encargo, o sea, siempre hay algo que lanza. Y ese cuento por encargo es Sprungly. Sprungly nace de una convocatoria que hicieron en Cuba para hacer una antología, que era una antología muy particular. O sea, tú tenías que escribir en primera persona una historia y esa primera persona en la que tú te convertías tenía que ser o un personaje histórico o un personaje literario. Entonces yo estoy leyendo Alicia y Peter Pan, creo que desde que yo aprendí a leer. Y yo dije, bueno, pues mejor Alicia. ¿Por qué? Bueno, porque yo desde que soy niña he viajado mucho, porque me he encontrado con muchas cosas distintas, porque he sido curiosa, porque siempre he estado preguntando y Alicia me venía de maravilla. Y a la misma vez, esta Alicia, yo la llevo también a una cosa que ha sido siempre una constante en mi literatura, que es la cosa de la emigración, que bueno, pienso que también es un tema que les toca a ustedes. Sí, claro. Yo digo, bueno, pues esta es una Alicia que en vez de irse al país del espejo, al país de las maravillas, se va al país del chocolate. Entonces, yo no se dicen nombres. Sprungly es una marca suiza de chocolate muy famosa y la ciudad se llama así. Y entonces tú te das cuenta que está en primera persona, pero va siguiendo realmente. Incluso las primeras frases que cambian muy poco con el original. O sea, los primeros renglones te remiten siempre a la Alicia de verdad cuando está en el tren, pero te das cuenta que todo lo que ella hacía es una especie de historia de extrañamiento y de nostalgia, de que ella va buscando estos chocolates y se va encontrando con este país que es tan raro, en el que ella le dicen que ella es como de estados terceros, que es también un poco como se dice aquí, en lo que no es Europa y no sé qué. Ujú. Y cuando al final ella, bueno, no voy a contar la historia, cuando finalmente ella da como ese chocolate, que es la obsesión, lo que ella realmente está buscando, todo lo que primero le ha sucedido
que va bordeando los episodios de Alicia, pero siempre haciendo referencia a las cosas que tienen que ver con este país. Pero en ningún momento, si no es por el nombre del chocolate, no digo nada. Ahora, este es el primer cuento, ese cuento salió en esa antología, que esa antología tuvo una publicación en Cuba, una en Brasil y una en Estados Unidos. Ya después de ese cuento, los otros dos cuentos que yo empecé, yo no escribo mucho cuando estoy acá en Suiza. Yo normalmente escribo en La Habana. Aquí me viene bien esta cosa de buscar información, de revisar, de corregir, pero digamos, la chispita, siempre, esa le pertenece a mi casa de La Habana. Y estaba uno de esos otoños tremendamente lluviosos, eso que uno está aquí encerrado, que no va a ninguna parte, y yo empecé a escribir dos cuentos que son Gerundios en la lluvia y Adagio y Rumba, que si recuerdas son dos cuentos de lluvia. Me voy a La Habana, como hago siempre, y nada, me llegó Sprungly, ya estaba escrito y esos estaban empezados. Y de repente yo escribí ese libro prácticamente de un tirón en la primavera, pero era una cosa así, que terminaba una historia y empezaba la otra, terminaba una historia y empezaba una especie de fiebre. Y ahí, bueno, lo conté en una entrevista que me hicieron recientemente, que en ese momento yo me había caído, tenía una cosa que no me tenía que hacer reposo, por lo cual tenía que estar casi todo el tiempo sentada. Había conseguido un carpintero, mi casa en La Habana está en un lugar, o sea, es muy lindo porque se ve el mar, pero bueno, vienen los ciclones, yo tengo un balcón grande, hay muchas puertas y ventanas que reciben todas esas ráfagas de viento y yo tenía que hacerle paneles de madera a esas Ajá, ventanas. Y tengo este carpintero que también, como las cosas que suceden en Cuba, el carpintero hacía carpintería para ganar dinero, ajá. porque él lo que hacía era ultrasonido en un hospital. Sí, Pero no, eso es aquí está, cubano totalmente. ahí estaba mi carpintero, que además mi carpintero era de lo más chulo, que llegaba cuando quería y que era un personaje. Y ahí estaba yo lidiando con mi carpintero y mi hijo estaba terminando, no sé si ustedes le dicen el liceo, En la eso, preparatoria, la preparatoria antes de la universidad, el pero tenía que hacer preuniversitario, ¿no? el preuniversitario, que Ah, que tenía que hacer exámenes para empezar la universidad. Examen de historia, examen de matemática, examen de español. Y yo pagaba para que él por las tardes, cuando terminaba la escuela, fuera a estos repasos privados. Y nada, y yo contenta todos los días le daba el dinero del repaso y él se iba y yo me quedaba escribiendo y con mi carpintero y ponme esto aquí, el carpintero intentando, bueno, en eso estábamos y de repente yo recibo el soplo, Mauricio no está yendo a los repasos. Y yo, ¿cómo? Y ahora, entonces yo me acuerdo que yo estaba sentada en la mesa de la casa, con la computadora escribiendo, con el carpintero a vista, cerca así, y tenía el teléfono al lado y empecé a llamar a los amigos de Mauricio. Como mi casa siempre ha sido una especie de puerto de mar para los adolescentes. ujú. Y los amigos de mi hijo en mi casa habían dormido, se bañaban, comían, desayunaban, no sé qué, eran mis hijos. Y cuando yo los llamé, les dije, oye, yo no voy a decir nada. Yo de repente tuve el itinerario de todas las que hacía Mauricio. Si iba para acá, si iba para allá, acumulando información y a la misma vez, por eso te digo que pienso en ese cuento y me veo al carpintero con su majadería y su capricho. Me veo a mí con el teléfono, porque además como quería sorprender a mi hijo con datos, yo anotaba. Y a la misma vez me veo en esta cosa de un cuento Estar atrás de otro, escribiendo. un cuento atrás de otro, enfebrecida. Y cuando tuve tos, siento a mi hijo y le digo, mira esto. Y él como que no se podía creer que yo tuviera todo ese montón de información. El carpintero, también una cosa de lo más cubana, se entró en la conversación con todos los derechos del mundo y empezó a sermonear a Mauricio, que parece mentira, que tu madre, que mira cómo está escribiendo, que yo la veo todo el tiempo y que ahora se tiene que distraer. Bueno, en fin, yo digo que esa tuvo un buen final porque el carpintero terminó, yo hice mi reposo y me curé, mi hijo aprobó esos famosos exámenes de la universidad y ese libro yo lo terminé. Con ese libro a mí me pasó una cosa, yo le cogí mucho cariño cuando lo estaba escribiendo, no sé si era que Pablo estaba en Suiza, yo estaba en La Habana sola, y yo digo que ese libro yo lo terminé de escribir con esa cosa que te digo que o sea, era un cuento detrás de otro, un cuento detrás de otro, un cuento detrás de otro. Y después que lo Wow. terminé, lo empecé a revisar. Y yo lo volví a revisar. Y yo lo volví a revisar. Y yo dije, y la editora lo estaba esperando. Y yo dije, es que lo que yo creo es que yo no me quiero quedar sin libro. Yo siento que esta es la persona con la que yo ahora tengo un buen diálogo. Y cuando yo lo entregue, yo no voy a tener a alguien con quien hablar así. Y me doy cuenta que o sea, lo trabajé mucho, lo manejé mucho, lo manoseé mucho antes de entregarlo. Y pese a esa edición que tú ves que es una edición así, pobrecita, poco atractiva, esa editorial es una editorial que tiene, que no es de La Habana, sino de Santiago de Cuba. Ujú. Pero tenía un equipo de trabajo
increíblemente Increíble. bueno. Y esa mujer colocó ese libro en las librerías de toda Cuba y ese libro se vendió muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y nada, la gente te digo que le gustó. O sea, por ejemplo, el que libros de Santiago tengan esa acogida en La Habana es porque hay un muy buen trabajo Claro. de promoción y de distribución. Y después también estos cuentos como que han tenido, o sea, el libro como edición tiene solamente esa. En Cuba la política de reedición es complicada porque, bueno, tema papel, Sí, ¿sabes? sí. Pero mira, por ejemplo, en los Estados Unidos publicaron, que yo recuerde, cuatro. En Italia publicaron dos. O sea, poquito a poco no han salido juntos hasta ahora que tú Mm. has hecho esta edición, pero sí han tenido vida de otra manera. Y bueno, ahora en febrero hicieron el cuento For Non Blondes para la Lo vi. televisión. Sí, sí. Lo hizo Elena Palacio. Elena Palacio es de las directoras más, que además Elena incluso la bendice el hecho de que Elena empezó siendo escritora. Elena fue a cursos de literario, pero no le interesó después seguir en eso. Ella escribió el guión, hizo la dirección de arte y además hizo el montaje del cuento. Wow. O sea, ella realmente capitalizó muchísimas cosas y Sí. el guión era realmente estupendo y el cuento está, o sea, le ha ido muy, 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 muy bien desde el punto de vista visual. Y Elena tiene en planes una serie de televisión con unos cuantos cuentos míos y hay creo que dos más. Entre todos mis cuentos, creo que hay dos más de este libro. Un libro que le ha ido bien y la otra cosa es que a la gente le ha gustado, o sea, a cada uno le gusta un cuento distinto, no es de estos libros, yo he tenido otros libros en que la gente apuesta casi siempre por dos o tres, este no, este, yo pienso que ahí cada uno ha pescado el suyo. Tengo que decirte que mi favorito es Sprungly. De hecho, ese cuento yo, o sea, es el primero del libro. Yo lo leí, me encantó sobre todo porque la última frase, la frase que cierra, me pareció muy bella y sobre todo para mí resonó mucho esta idea de la nostalgia tal vez, o de que las cosas que otros, bueno, en el tema de los migrantes, o sea, cuando alguien está en un país de primer mundo, como que tiende a pensar que un migrante no va a extrañar lo suyo, pues porque era Claro, pobre, porque era difícil, porque no sé qué, pero es lo tuyo, ¿no? Y siempre va a haber esa nostalgia, aunque sea mucho más ventajosa tu situación en otro lugar, ¿no? Eso creo que es difícil decirlo sin caer como que en el melodrama o en el... Una cosa que, bueno, que no te la puse como pregunta, pero que una cosa que me interesa a mí de tu libro muchísimo es cómo puedes hablar de estos temas como la migración, ciertas dificultades sociales, pero los personajes mantienen su dignidad. O sea, no hay monstruos, no tienes que poner como que está cosas excesivamente gráficas, ¿no? O sea, es algo que tú deliberadamente piensas o simplemente crees que perteneces a otra forma de ver la literatura que no es la que está de moda, digamos. no, yo creo que tiene que ver más que con la literatura, con la persona que soy yo. Yo digo, esta cosa, el mundo sin malos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo escribí mi primera novela, Otras plegarias atendidas, esa novela se desarrolló en los Estados Unidos, la mitad de la novela. Está estructurada como un billete de avión. Habana, Miami, Habana. Y recuerdo todas las críticas, porque esa novela tuvo dos premios, y en Cuba tuvo mucha resonancia porque era, creo que de las primeras veces que se escribía la historia de los cubanos en Miami desde Cuba. O sea, una cubana. Yo había ido muchas veces, pero yo no vivía allí. Incluso me ha pasado que después he encontrado artículos en los que dicen Milena Fernández Pintado de Miami. O sea, hubo gente que llegó a creer que yo vivía en Miami. Ajá. Y una de las cosas que todo el mundo decía era exactamente eso, sin maniqueísmo, con humanidad, o sea, sin demonizar, sin satanizar, sin los malos están aquí, sin enjuiciar, sin juicios morales, Ujú. sin propuestas a favor de una vida o de la otra. Los personajes estaban haciendo lo suyo, viviendo y echando de menos, ganando y perdiendo. De hecho, la frase de esa novela es una frase de Santa Teresa de Ávila que dice, se derraman más lágrimas por las plegarias atendidas que por los deseos no concedidos. Y entonces, mira, ¡Qué algo, fuerte! sí, algo ganas y algo pierdes. Claro. Y un poco esa es mi teoría. Yo siempre, desde mi primer libro, le he dedicado mucho espacio. Creo que está en mis novelas como centro. Y está siempre en varios cuentos de cada libro el tema de la migración. O sea, es uno de los ejes temáticos de mi literatura desde siempre. Ya. ¿Y cuál sería tu cuento favorito? Así como dices que cada quien pesca el suyo, ¿cuál sería tu cuento favorito del Four Non Blondes?
ahora esto que estoy pensando, ¿qué pasa? Que como yo lo escribí de un tirón, ¿sabes? Ajá. No, no es que Los ves se todos me dio juntos. un cuento a otro, me cuesta trabajo pensar así, porque tengo el libro casi como si el libro fuera un cuento. Si bien te das cuenta que las historias son bastante distintas, eso es una de las cosas que lo hace agradable, que vas cambiando realmente de situación cada vez que pasan unas pocas páginas. Pero hoy mismo, que lo miré un poco así, ¿sabes cuál me dio así? Porque me dio una tristeza infinita y tiene que ver con lo que estábamos hablando ahora, el último cuento, Un largo adiós. Ujú, Es un cuento muy triste, es un cuento de una desesperanza tremenda resumida en muy pocas páginas y ujú. creo que es el más poético de todos, el que tiene el lenguaje más lírico y es un cuento de una tristeza. Nosotros en México, bueno, creo que en el mundo de habla hispana en general tenemos como que muy localizados a ciertos autores cubanos, que son los que tienen una super resonancia comercial, que publican en Anagrama, en Tusquets, en estas editoriales españolas sobre todo. Y creo que hay muchos autores cubanos que están produciendo desde Cuba y que tal vez no llegan a pasar, ¿no? Yo alguna vez leí una antología de nueva narrativa cubana que eran creo que solo cuentistas, la publicaba, si no me equivoco, Ciruela. Ah, yo estoy ahí. Sí, 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 Creo que entonces esa es la estás... más ambiciosa, la más grande que se ha hecho, que además se publicó en Ciruela en España, la publicó Metalier en Francia y la publicó Schultz-Verlag en Alemania. O sea, tuvo 3 ediciones. Y creo que verdaderamente ofrecía un panorama, o sea, como que los autores cubanos que se vuelven famosos sí tienen como que ciertos puntos en común, pero todos estos autores que no son tan conocidos en otros países, había una diversidad increíble, ¿no? De tonos, de temas, hasta de imaginación, o sea, estaba desde el cuento así súper dramático, casi ruso, hasta el que tenía mucho sentido del humor, había de Ya, todo. claro. Entonces, no sé si te acuerdas, ahí hay un cuento de las guaguas, que la guagua está tan llena que la gente se queda como, o sea, se forma un cubito de gente. Sí, ¿de quién es ese Ay, no cuento? me acuerdo, pero a mí se me hizo eso tan delirante, tan loco. O sea, ese libro creo que sí era, de verdad, uno decía, parece mentira que haya tantos escritores y tanta Sí. diversidad, ¿no? En ese panorama. ¿Cómo te sitúas tú en ese panorama con tu generación o dónde te ubicas tú? Porque ahora hay escritores que no viven en sus países y que dicen, bueno, yo no me considero un escritor mexicano porque mis influencias están de este lado, o yo interactúo más con escritores de este país o de tal otro. Entonces, dónde te ubicas o cuáles serán tus influencias declaradas así? Yo recuerdo que hace poco no, hace mucho leí un artículo de un crítico que se ha dedicado mucho a la literatura femenina y decía 2 palabras sobre mí que eran claves. Decía que yo era una rezagada advenediza. Parece una cosa así, es el inicio de un elogio maravilloso, porque ¿qué sucedió? Yo empecé a escribir cuando tenía 31 años. Yo Mm, no tenía una formación de letras, yo estudié derecho, comunicación y ¿no? arquitectura y después yo estudié Derecho, yo era una asesora jurídica del Instituto de Cine, yo no tenía contactos con escritores, no los tenía, yo tenía contactos con los libros. Yo he sido una lectora furibunda, pero yo no tenía ningún contacto con con los escritores, conocía a los famosos, leía los libros de todo el mundo, pero leía también, no sé, los franceses, los ingleses, los rusos, los norteamericanos, como todo el mundo. Y mi relación con la literatura era esa que yo creo que yo digo que mientras más leía, más miedo me daba escribir. Y Ujú. yo escribo porque yo estaba en mi casa con mi bebé, con Mauricio, que había nacido, tenía 6 meses, y yo oigo el concurso, un concurso en la radio. Y yo digo, "Bueno, yo no estoy haciendo nada, voy a escribir, estoy en mi casa". Y yo escribí, bueno, yo escribí un cuento que se llama Anedonia. Que es el que está, me parece, ¿no? En ese volumen. No, en ese volumen está uno que se llama El día que no fui a Nueva York. Ah, cierto. Ujú. Y ese cuento, Anedonia, yo lo mando a ese concurso y sucedió una cosa que parece de cuento de hadas. Bueno, mi cuento estuvo compitiendo por finalista hasta el último minuto, pero nadie sabía quién yo era. Cuando vieron que yo era, que abrieron el sobre, que vieron que yo era del ICAI, empezaron a preguntar en el ICAI, a ver, pero el ICAI es muy grande, a las personas que Sí. le preguntaron no me conocían. Ujú. Y yo tuve una primera mención. A partir de ese cuento yo podría decir una cosa así como que mi vida cambió. Empezaron a incluirme, en primero empezaron a llamarme muchas personas a mi casa, de esta gente famosa, las escritoras famosas. Bueno. En ese momento en Cuba se estaba cerrando una antología que
crucial en la historia de la literatura femenina cubana que se llama Estatuas de Sal, un Ujú. panorama crítico, y mi cuento fue el último que entró ahí. Y esa es como la Biblia de la literatura femenina cubana. O sea, con un solo cuento escrito tú ya estabas Pero no, ese antologada. cuento siguió caminando, te cuento. Después ese cuento lo publicaron en Estados Unidos, lo publicaron 2 veces en Italia, lo publicaron en España, lo publicaron en Luxemburgo, creo que también tiene una edición en Finlandia. Ujú. Después de eso, con ese cuento hicieron un mediometraje con una productora mexicana de televisión, con un director cubano y 2 actrices muy buenas. Hicieron un mediometraje que yo no fui a ver porque me dio mucho miedo. Y el día del estreno me llamaron. O sea, el director me mandó el guión, yo lo revisé y cada vez que yo no quería algo lo cambiaba. O sea, un señor amabilísimo. Y el día del estreno yo me vestí a Mauricio y le dije, bueno, vamos a ver la película de mamá. Y a esa hora me dio miedo y dije, no, no quiero. Yo lo escribí, pero yo no sé si estoy preparada para que se vuelvan personas. Y a estas alturas yo no lo he visto. ¿Y te Y sientes después, lista ya? ¿eh? ¿Te sientes lista ya para verla? Sí, ahora tengo curiosidad, pero se mezcla con la vagancia, no solo con la vagancia, sino que cuando llego a La Habana tengo muchas cosas que hacer también. Claro. Pero esa la voy a tener que priorizar porque ya no puedo decir una vez más en una entrevista que voy a ir a buscar la copia y la voy a ver y no hacerlo, ya me parece ya. Y después, o sea, con ese cuento han hecho estudios comparativos en universidades europeas y norteamericanas y latinoamericanas, y han escrito ensayos. No sé, la última cosa fue el Centro Cervantes de Nueva York, que lo usó para las clases, y después yo tuve una entrevista con los estudiantes. Ahora mismo están haciendo una cosa en la Universidad de Río de Janeiro, y yo digo que yo todavía, para muchas personas, yo soy la autora de Anedonia. O sea, yo hace, no sé, quizás la última vez que yo fui al cine en La Habana, me encontré con una persona y me volvió a hablar de Anedonia. Dije, oh, Dios mío. Entonces, o sea, por eso es que ese muchacho dice rezagada y advenediza, porque yo entro en un grupo de personas que pertenecían a talleres literarios, que llevaban muchos años escribiendo, y yo caigo ahí así, nada, con un primer cuento muy afortunado, después con un primer libro de cuentos que tuvo un premio importante, con una primera novela que tuvo 2 premios importantes, pero yo no tenía camino recorrido en compañía de otros escritores. Yo estaba sola, yo seguí trabajando en el ICAI, seguí siendo abogada, no tenía que ver, o sea, no hacía otras cosas. Los escritores a veces son otros autores o periodistas o editores o Sí, sí. trabajan. No, no, yo seguía haciendo mi trabajo serio gris, ahí mis contratos y mis cosas. ¿Qué sucede? Cuando se ponen a catalogar, como a hacer un poco el panorama de la literatura cubana, a mí me colocan en los novísimos. Y los novísimos porque fueron los que empezaron a escribir en los 90. En los 90 es como estas cosas del fin de la utopía literaria cubana, donde empiezan entonces a contarse todos los problemas. Esta generación que ya no edulcora nada, tiene muchas cosas formales, rupturas formales, y yo caigo un poco porque empiezo a escribir en ese momento, porque abordo mucho el tema de la migración y porque, bueno, también he usado otros recursos. Yo uso mucho la música, te habrás dado cuenta Ujú. cuando estoy escribiendo, pero digamos, como mismo te digo que pertenezco por eso, te digo que también hay muchas cosas por las cuales yo soy exactamente esa retrasada benediza que ese muchacho dicho ahí. Y entonces tú no eres una persona como que activamente estés buscando las ediciones, las traducciones. No, no, no. A mí me da mucha pena mi falta de entusiasmo, pero yo, no, no, la verdad es que no. Fíjate que en una entrevista que me hicieron me decían, bueno, tú, no sé, que tienes esto, que te traduces, que te dan premios, que si te hacen adaptaciones, que si no sé qué. Yo digo, mira, eso es suerte, porque a veces porque uno está donde tiene que estar, pero, o sea, yo sé que hay gente mucho más lista y que mejor dotada para hacer ese tipo de cosas. Yo a veces digo, yo la verdad es que si alguien necesitaría un agente que se moviera con astucia, sería yo, Sí, claro. pero nada. Pero bueno, mira, tus cuentos se defienden solos, tus libros se defienden solos. Sí, pobrecitos, la verdad es que yo los ayudo poco. Yo digo que lo único que yo estoy dispuesta a hacer para que mi literatura vaya a algún lugar, lo único, es a escribir con seriedad, con dedicación y, o sea, ser exigente. Que ser exigente no es ser ambicioso, o sea, ser exigente es que mis textos sean buenos. Ya la ambición tiene que ver con otras cosas, hay un poema que ahora no me acuerdo, un poema español que dice, una felicidad libre de euforia. Yo quiero eso. Creo que sin querer
Eres una autora que encarna casi que toda la filosofía detrás de mi proyecto editorial, justamente porque no se trata, al menos para mí, no se trata de perseguir el prestigio, el dinero, la farándula, ¿no? Sino un poco comprometerse con, de mi lado como editora, comprometerme con libros por los que yo pueda responder. O sea, que yo realmente diga, yo publiqué esto porque lo considero bueno, porque considero que tiene que circular, porque tiene algo importante que decir. Pero bueno, para ir cerrando un poco, esta última pregunta que te quiero hacer, si tú fuiste la cocinera que preparó ese guiso, ese libro que nos ofreces ahora a los lectores, de tu lado como creadora, ¿en qué te gustaría, si tú estuvieras al lado de tus lectores susurrándoles al oído, en qué te gustaría aconsejarles que pusieran atención para que realmente puedan apreciar, o sea, qué es lo que a ti más te importa que ellos aprecien de eso que tú les preparas? Es que es tan difícil decir, oye, mira qué rico me quedó esto. Sí. Eso de qué rico me quedó esto es una frase que nunca le he podido decir a nadie. Yo recuerdo cuando yo leí Como agua para chocolate, dije, ala, el libro que nunca habría podido escribir. Pero Yo, qué no, maravilla del libro, yo a lo ¿no? mejor podría escribir un libro sobre estar en una trinchera en la Segunda Guerra Mundial, pero yo sería incapaz de escribir un libro que era una receta de cocina. Ahí estoy usando Wow. una palabra de cocina frita. Pero si tuviera que recomendar, a ver, este libro, mira, diría que este libro tiene, primero diría que las historias son cortas y que el lenguaje que se está usando, si bien es un lenguaje cuidado, no es un lenguaje complicado, que son cuentos que cuentan. Ujú, O sea, no está este regodeo en la cosa formal, sino que avanza, la historia avanza tiene un buen ritmo. ujú, Y yo uso una cosa que uso yo mucho, que es una especie de mezcla de melancolía con humor, con ironía. Y ujú, esa ironía a veces se convierte en humor y ese humor puede llegar a ser un humor negro, a ujú. veces. Y esa mezcla también funciona porque no es todo tan triste, sino yo digo que es un mecanismo que uso yo también conmigo misma. Cuando yo empiezo ahí a sentirme como la vendedora de fósforo de Andersen, ay, mira, esta pobrecita, me digo, "Ps, por favor, no, que no es para tanto". Entonces es un mecanismo que yo uso también. Creo que en estos norteamericanos le decían a mi novela La esquina del mundo que el personaje era self-deprecating. O sea, Deprecated. y yo pienso que tiene un poco, aborda todas las cosas. Yo pienso que quien lee ese libro más o menos se da cuenta de qué cosa es lo que yo escribo. O sea, creo que como botón de muestra es bastante completo porque hay historias de amor y hay una cosa que la gente me dice mucho, muy graciosa. Me dice, tú eres una buena escritora de historias de desamor. Es verdad. Bueno, sí, ahí está, tenemos más que palabras, que es devastador. Este último cuento de Un largo adiós también. Está todo el tema migratorio que yo siempre, siempre, siempre lo he estado usando. Lo tenemos el cuento este de Nesprungli. Está en el cuento de Mr. Green, que está narrado desde la voz de este niño que vive en Canadá. Ujú, Están este tipo, otro tipo de cosas que yo hago, por ejemplo, que es ubicar cubanos con no cubanos dentro de Cuba, porque para mí eso es importante porque hay una zona que es la zona de confort, en la que ujú, los dos piensan igual porque la playa es linda y eso, bueno, a todo el mundo le gusta. Pero mentira, la playa es de ella, la playa no es de él, y todo lo que hay allí le pertenece a una persona y no le pertenece a la otra. Y hay un momento en que ya no hay códigos comunes. Y eso puede suceder lo mismo cuando hay un cubano con un no cubano en Cuba o cuando hay un cubano con un cubano que se fue, porque también esa persona cambia y no digo que sea malo. Nadie puede seguir siendo la misma persona después que ha vivido tanto tiempo en un lugar diferente. ujú, Y eso también está en ese libro. ujú, Está, por ejemplo, en estos cuentos, en los dos cuentos de la lluvia, que te das cuenta que son dos. Uno sucede fuera de Cuba y uno sucede dentro de Cuba. ujú, Y la persona que lo vive fuera de Cuba echa de menos Cuba. Sin ujú. embargo, los que están reunidos en aquel portal de La Habana, que no tienen cómo moverse, que no tienen no sé qué, están soñando con irse. Sí, sí, Entonces exacto. es esta cosa de, mira, siempre la hierba es siempre más verde del otro lado. Me parece muy interesante cómo en tu libro hay una aparente sencillez, pero, o sea, es muy accesible, pero si uno empieza a analizar y a establecer relaciones, uno se da cuenta de que hay muchos sentidos muy complejos y que los cuentos se complementan mucho entre sí. Sí, van como por parejas un poco, pero eso fue completamente
Subconsciente. Y esa era la Milena que estaba adentro que lo iba decidiendo, que casi me lo iba diciendo. Y por ejemplo, la otra cosa es que tiene diferentes voces, porque por ejemplo está Mr. Green está contado desde la voz de un niño pequeño que quiere salvar su sapo, que está basado en una historia real, por supuesto. Mucha invención, pero es verdad. Está el cuento de la muchacha que tiene la relación con la otra muchacha, For Non-Blondes, y es una adolescente con toda esa rebeldía y esa cosa ingeniosa que ella tiene, que ya va emplazando a todo el mundo en la familia, buscando un oído receptor a una cosa que ella está defendiendo. Está la historia de esta muchacha que lo que quiere es Salir. un extranjero que sea un príncipe. Y que no es tan fácil, ¿no? Porque también ese cuento me gusta como que rompe los estereotipos, ¿no? Sí, en los que él De, es ay, el... las cubanas que siempre, no sé qué. No, no es tan fácil, no es tan fácil tampoco, ¿no? Exactamente. Sí, yo un poco lo hice así. Y recuerdo incluso que para escribir ese cuento yo fui al teatro ese día y volví a ver La Traviata yo sola. Esta Alicia del tercer mundo Sí, buscando algo del primer mundo que a final de cuentas no le resulta nunca tan dulce como pensar en que ella tiene una casa cálida en claro. otro lugar. Yo pienso que sí, que lo que tiene es que un poco, eso yo más o menos, o sea, es mi literatura en casi todas sus aristas. Y finalmente, ¿por qué Four Non Blondes? O sea, por qué eliges ese grupo, o sea, esa referencia concreta? Yo tengo que decirte que la razón por la que yo compré el libro, por supuesto, yo estaba ahí en el Vedado, entré a la Ah, estabas en mi librería. barrio entonces. Ah, sí, estaba yo ahí justo atrás del Hotel Habana Libre, por ahí. Bueno, estabas casi en mi casa. Y yo lo compré porque ese grupo me gustaba mucho cuando era adolescente. Y yo A dije, mí también. ¿qué Yo es no tengo tu edad, esto? pero a mí me gusta. Yo, claro, ¿qué pasa? Como yo tengo un hijo, también yo tengo un nivel de retroalimentación de música que a veces la gente dice, ¿y por qué te la sabes? Lo bueno, porque yo tengo amigos de muchas edades distintas y a mí me gusta mucho ese grupo. Yo tengo ya otro libro de cuentos que también tienen un título en inglés. En ese otro cuento yo pongo que ella va en un auto oyendo una canción que inventé yo. Y entonces esa frase en inglés pertenece a esa canción inventada por mí. Después todo el mundo me dice, pero existe. Digo, pero ¿cómo va a existir una canción con tantas malas palabras en inglés? Lo acabo de inventar yo con esta historia de ese rock a veces enloquecedor, que además lo Ajá. gracioso es que ella llora, esa canción tan horrible, ella la hace llorar porque esa es su canción romántica, que también es una locura. Mira tú quien con un grupo de rock que te grita malas palabras, tú te puedes enternecer y te puedes recordar una cosa buena. Y For Non Blondes es una canción que a mí me gusta muchísimo. Y ahora mismo te digo, cuando hicieron el corto, no sé si te fijaste que la directora usó como 3 versiones de Ajá. la misma canción. Ajá. Y me parece maravillosa. Claro, la de Linda Perry. Pues bueno, creo que hasta aquí lo dejaremos por ahora. Me encantó conocerte, platicar contigo. Y hasta ahora el libro va bien. La verdad es que ya ha encontrado algunos lectores, sobre todo lectoras, pero ahí vamos. Y me da mucho gusto decir que soy tu editora a partir de, de ahora y espero que no sea la última vez. Muchas gracias, Milena. Bueno, nada, Nora, buenas noches para mí, buenas tardes para ti. Sí.